Que vayamos a estudiar la palabra. Hoy tenemos, creo que algo muy valioso que aprender. Hay muchas cosas en la escritura que tú debes saber que si las aplicamos correctamente vamos a tener bendición en nuestra vida. Y déjeme ser claro en esto que voy a hablarle a continuación. La palabra de Dios tiene muchos, pero muchísimos principios y muchísimas verdades que de ser aplicadas en nuestra vida, al único camino y al único lugar en donde llegaremos es a la bendición. ¿Se está escuchando lo que le estoy queriendo decir? Si tú aplicas la palabra de Dios, solamente llegarás a un lugar que se llama bendición. No quiere decir que haya, que no se pueda presentar adversidad, dificultad, etcétera, porque estamos en un mundo que es caído, donde nos podemos enfermar, nos puede ocurrir un accidente, pero única y exclusivamente encontraremos bendición si decidimos aplicar la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchas la palabra, digamos que hay dos cosas que debes como pensar. Lo primero es cómo esto transforma mi corazón, cómo esta palabra habla directamente a lo profundo de mi ser. Si tú logras descubrir qué tiene Dios que decir a tu corazón, entonces vas a crecer espiritualmente de una forma exponencial. Ahora, también tienes que mirar qué principio puedo yo aplicar a mi vida. Y digamos que podríamos decir que son dos cosas idénticas, aunque no. Y ya le voy a explicar por qué no. Pero tú tendrías que preguntarte y pensar, yo en esto, ¿qué puedo aplicar a mi vida? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué cosas debería evitar? ¿Y por qué digo yo que son parecidas, aunque no son idénticas? Porque una cosa es que tu corazón se ha transformado y otra cosa es que tú apliques principios, aunque tu corazón no se ha transformado. Y eso puede pasar. Si la gente que no es creyente aplica los principios de la palabra de Dios, déjeme decirle que va a llegar ¿a dónde? A la bendición. Aunque no sean creyentes, aunque no sean salvos. Yo he escuchado de gente que no es cristiana, pero que aprendieron que dar diezmos es importante y aunque no iban a la iglesia nunca se aseguraban de mandar el diezmo a la iglesia. ¿Y usted qué cree que pasaba con ellos en su economía? Pues que Dios los bendecía. Eso es indefectible. Entonces son dos cosas diferentes. En la primera, que es cómo mi corazón es transformado, vamos a los motivos, a esas cosas a veces que son ocultas. El rey David oraba y decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, y yo creo que él estaba hablando de lo profundo de su corazón, no de las cosas que se veían externamente. Pero también nosotros podemos aprender muchas verdades y muchos principios acá. Así que esta noche quiero que usted, en estos minutos que vamos a tener de aquí en adelante, pensemos un poco en lo peligrosa que es la idolatría. Digamos que hay muchas profesiones que son riesgosas. Por ejemplo, un bombero. Un bombero sabe que si se mete a eso, tiene una probabilidad de morirse más alta que una persona que trabaja en una oficina. ¿Está usted de acuerdo conmigo? El riesgo es tremendo, tremendo. Quedarse encerrado en un lugar donde esté un incendio, asfixia, que se le caiga un edificio, eso es tremendo. Igual un policía o un soldado. Ellos asumen carreras, profesiones que en sí mismas encarnan ya un riesgo tremendo. El policía sabe que en cualquier momento puede verse enfrentado en un tiroteo o en algo así y puede salir herido. Por eso usted ve que andan con chaleco, antibalas y toda la cosa, porque es riesgoso a lo que ellos están metiendo. Y a veces nosotros ignoramos los riesgos que tiene la idolatría. Ahora, yo sé que nosotros no somos idólatras en el mismo sentido que lo era el pueblo de Israel cuando hizo el becerro de oro, o como lo hicieron los babilonios allá con el sol y toda esa cosa que había. No, ya aquí creo que no hay idólatras al estilo de la religión tradicional, en donde hay una estatua y se le coloca un velón o una cosa así. Ya no, porque pues ya hemos superado eso. Creo que la mayoría de las personas que están aquí, si no todos, ya hemos pasado a ese nivel básico de idolatría. Pero nosotros estamos en un entorno que es profundamente idólatra. Nosotros nos encontramos en un mundo, en una cultura que es tremendamente individualista, y ese individualismo hace que nosotros seamos en esencia idólatras.
Ya no de un muñeco, de una estatua, sino de nosotros mismos. Ahorita te voy a dar unos ejemplos, 3, básicamente, en donde tú tendrás que evaluarte, pero ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cómo la idolatría es de peligrosa si nosotros no nos cuidamos de eso? Y entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, y ese va a ser el pasaje central esta noche en la enseñanza. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Le dice: no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, Pablo está empezando a describir cuáles fueron las cosas que Israel, el Israel de la antigüedad, codició y que los llevaron a no entrar a la tierra prometida. Recuerde que los primeros versículos del 1 al 6, Pablo dice que la escritura, todo lo que está escrito, es una enseñanza para nosotros y está ahí precisamente para que nosotros aprendamos algunas cosas. Y el versículo 6 dice: y para que no codiciemos lo malo. Ahora, él empieza a describir algunas cosas que no deberíamos codiciar, y empieza con este mandato: no seáis pues idólatras. Y entonces, ¿qué es la idolatría? Ya hemos hablado de alguna manera de esto en diferentes enseñanzas. Lo hemos dicho de diferentes formas cuando hablábamos de la adoración en Juan capítulo 4. También hablábamos un poco de esa idolatría, pero la repetición de las cosas que hemos aprendido no sobra, y como dice Pablo, sí que nos asegura en las cosas que son correctas. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos dejar de ser idólatras? Bueno, hay que entender qué es básicamente la idolatría. Y entonces acá vamos a hablar del amor. Todos los seres humanos fuimos creados para amar, fuimos hechos para amar. Ahora, el amor es la fuerza, usted sabe, más poderosa de este mundo. No es el odio, no es ninguna otra cosa, sino es el amor. Y los seres humanos fuimos hechos para precisamente eso, para amar. Y entonces, digamos que cuando estaba Adán en el primer momento, en el primer instante, Adán y Eva, ellos estaban hechos para amar ¿a quién? A Dios en primer lugar, y después ¿a quién? Al prójimo. Así era, ese era el orden. Fíjese que en la escritura, en la Biblia, no se habla del amor propio. Usted no encuentra por ningún lado el ámate a ti mismo o autoestima. No, por ningún lado dice eso. ¿Por qué? Porque la Biblia entiende que nosotros por naturaleza nos vamos a amar. Así que lo que hay que enseñar al hombre no es a que se ame a sí mismo, sino a que ame primero ¿a quién? A Dios, y después al prójimo. Ahora, Adán y Eva, antes del pecado, tenían muy claro y establecido cuál era su amor: primero para Dios y después a su prójimo. Todo estaba organizado, no había ningún desequilibrio en eso. Ahora viene el pecado y rompe nuestros afectos, los envía por otro lugar. ¿Qué hace el pecado? En lugar de mandarnos a amar a Dios, ahora ¿a quién amamos? A nosotros. En lugar de amar al prójimo, ahora ¿a quién amamos? A nosotros mismos. Y entonces, por eso usted descubre y se da cuenta las cosas que hoy nosotros somos conscientes que pasan. Hay maltrato. Una persona puede decir que ama a otra y lastimarla. Nosotros con mi esposa veíamos unas historias que son, oiga, terribles, tremendas, de maltrato de papás, y veíamos una historia y eso sí daba mucha tristeza. Una niña, imagínense una niña, su mamá la vendió a los 4 años para que hombres abusaran de ella por allá en un hotel en Bucaramanga. Imagínense, cosa horrible. O yo no sé dónde era Bucaramanga o Buga, yo no sé dónde era, pero horrible. Y esa niña, bueno, ya adulta, contaba todo lo que le pasaba, y uno dice, pero se supone que la mamá debiera amarla. Y muy seguramente si usted le dice a la mamá diría, sí, yo la amaba, pero, y uno dice, ¿cómo ama? Esa es lo que nosotros vemos hoy de amor. ¿Y cuál es nuestro amor para con Dios? Es un amor interesado, es un amor netamente egoísta. Y entonces ahora sí aparece el amor propio, ahora sí aparece la autoestima, ahora sí aparece esos conceptos de primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, para mí también. Ahí es donde nos encontramos nosotros. Y entonces, en ese contexto del amor es donde surge la idolatría. Porque escúcheme, el primer ídolo que el ser humano se ha inventado es a sí mismo.
Y también el ser humano tiene la capacidad de trasladar ese amor a sí mismo hacia un objeto o hacia otra persona. No es que él ame más a la otra persona, se ama así, pero ve en ella lo que necesita, por eso la ama. Ve en ese objeto, en ese muñeco, en lo que sea que usted le ponga, el amor que está teniendo a sí mismo y lo traslada allá, y entonces se inventan los famosos ritos idólatras o la adoración idólatra. ¿Y qué es eso? Digamos que la idolatría o ese amor hacia nosotros mismos nos va a llevar a un desenfreno, que esa es la consecuencia que quiero que hoy exploremos al final, pero valga decir en este punto que nosotros vamos a tener, por un lado, un extremo abusivo. En ese sentido, la idolatría se vuelve como negativa. Y entonces cuando surge el sometimiento, cuando surge los abusos, cuando surge el maltrato, y usted ha escuchado de sectas en donde una persona adoraba al personaje ese, al creador de la tal secta, y ese creador de la secta los hacía comer basura, los hacía no dormir, los ponía a caminar descalzos, todo, y la gente le hacía caso porque ellos están adorando a algo que les da satisfacción a sí mismos. Por el otro lado, en un aspecto, digamos, más positivo, la adoración se vuelve desenfrenada. Y entonces hay una búsqueda de la satisfacción en un desenfreno y generalmente termina en inmoralidad sexual. Es sorprendente que, y Pablo lo deja bien claro ahí en Romanos capítulo 1, pero es sorprendente que la idolatría, no darle la honra a Dios en primer lugar, sino darle la honra a cualquier otra cosa, finalmente termina en depravación y en inmoralidad sexual. Así termina. Lea usted en casa Romanos capítulo 1 y se va a dar cuenta de cómo termina la idolatría. Eso es, no hay otro camino, hay un desenfreno, hay una falta de control, un descontrol, precisamente porque lo que está pasando acá es que, y aquí es, quiero que entiendas algo, la idolatría, lo que estamos diciendo es un amor que no se dirige a Dios en primera instancia, ni al prójimo, sino que está dirigido principalmente ¿a quién? A mí. Como está dirigido principalmente a mí, mis ídolos obedecen a los ritos que me satisfacen ¿a quién? A mí. No le satisfacen al ídolo porque el ídolo nunca pide algo. ¿Cuándo un ídolo o un muñeco ha dicho quiero que me adores así? Nunca. Pero entonces los ritos que se han inventado, ¿quién se los ha inventado? El hombre. Los mismos que adoran a ese ídolo se los inventan y a ellos les parece que esa es la forma de adorar a su ídolo, a esa persona o eso, lo que se han inventado como Dios, porque finalmente eso es lo que les trae satisfacción a ellos. Eso es lo que los hace felices a ellos. Ahora, yo me he tratado de explicarle a usted un poco cómo es esto de la idolatría, porque necesitamos entender en qué nosotros podemos ser susceptibles. Dice Pablo, no seáis idólatras. Ahora, para nosotros sería, no se ame a usted mismo. Como le dije hace un rato, hoy usted ya no tiene usted un muñeco en la casa al que le ponga una velita. Mi papá me contaba que tuvo dos hermanos mayores, uno o dos o tres, bueno, no sé cuántos fueron, y murieron muy niños por enfermedad pulmonar, y mis abuelos lo que hicieron fue guardar los huesos en la casa y los tenían ahí como reliquias. Yo no sé para qué, pero los tenían ahí, imagínense. No creo que haya alguno que tenga huesos de alguien por allá en su casa y guardando, ay, que no sé qué, no, ya no, pero aún así somos susceptibles a la idolatría. ¿Por qué? Porque como lo hemos definido, la idolatría en realidad es un asunto del corazón y es un asunto de amor. ¿A qué amas? ¿Qué amas más? ¿Qué es lo que, a qué es lo que tú le buscas dar satisfacción? Tú te amas a ti mismo. Y mire cómo opera eso en nuestras épocas. Las personas van a buscar una pareja y dicen, voy a buscar a alguien que me haga feliz. Y él dice que la ama, o ella dice que lo ama, pero está buscando a alguien que me haga. En cambio, en lugar de pensar, voy a buscar a alguien para hacerlo feliz, no, voy a buscar a alguien para que me haga feliz. Él se está adorando a sí mismo, aunque le compra regalos, le compra una casa, le compra un carro, se la hace en el aire, etcétera, le compone canciones. Finalmente, ¿quién se está beneficiando? Él. ¿Lo comprendes? Así funciona en todos los órdenes, en todos los órdenes. Nosotros
Somos muy susceptibles a la idolatría porque estamos en un mundo tremendamente egoísta, tremendamente individualista. La época que nos ha correspondido a nosotros es eso, es individual, es ególatra, es una época que se caracteriza principalmente por eso. Entonces, ¿cómo yo puedo dejar de ser idólatra? Ya entendimos en primera instancia que la idolatría es un asunto de amor. Yo fui diseñado para amar ¿a quién? A Dios y al prójimo. Pero el pecado hace que me ame primero a mí, casi nada para el prójimo y menos para Dios. No, primero soy yo. Eso es lo que ha hecho el pecado en nosotros. Ahora miremos cómo Pablo va a seguir desarrollando el pasaje y cómo él va a mirar esas consecuencias de la idolatría en la historia de Israel. Y entonces dice ahí el pasaje nuevamente: no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y entonces lo que está haciendo Pablo es recordando la historia del becerro de oro que construyó Aarón. ¿Recuerda usted esa historia? Entonces hagamos remembranza de eso para que nos quede clara. El pueblo ha salido de Egipto, llegan al monte de Dios. Moisés sube al monte porque tiene que recibir la ley de Dios, pero se está demorando un poco. El pueblo ha visto los milagros de Dios, está esperando que venga el líder que los lleve a la tierra prometida y de repente viene la impaciencia, se desesperan. ¿Ellos qué desean? Llegar a la tierra prometida, quieren llegar pronto, quieren llegar rápido, no quieren esperar. Según leemos en el pasaje, son 40 días, máximo 80 días que estuvieron esperando. Eso no es mucho tiempo para esperar llegar a la tierra prometida con todas las bendiciones que tenía, pero ellos estaban ya ansiosos. Ante semejante ansiedad, entonces se les ocurre decirle a Aarón: Aarón, el que nos sacó como que se murió, háganos dioses que nos lleven a Egipto, a la tierra prometida, que nos lleven a aquello que queremos. Mire cómo la idolatría está arraigada en su corazón. Ellos están impacientes porque quieren llegar a lo que les va a beneficiar. Ellos están impacientes porque anhelan las bendiciones que les han sido prometidas. Están pensando en sí mismos. No les interesa lo que Dios tiene que decirles. No tienen ni siquiera la paciencia para esperar 2 meses y medio. No quieren esperar absolutamente nada. Quieren ya, es ya y es ya. Y entonces dice que Aarón les dijo: quítense los aretes, vengan los anillos. Y según las palabras del mismo Aarón, yo los eché al fuego y salió un becerro. ¿Cómo? Eso dice el Aarón. Es chistoso eso, otro día estudiamos eso. Pero Aarón dijo: yo lo eché ahí y salió un becerro. Así se le excusó a Moisés. Pero Moisés sabe que no le acepta esa excusa. Aarón talló eso y les hizo el famoso becerro de oro. Y entonces vienen las palabras que está recordando aquí Pablo. El pueblo, bueno, Aarón dijo: Israel, aquí están tus dioses, mañana es fiesta para Jehová. Imagínense la locura que está pasando acá. Jehová no tiene forma, nuestro Dios no tiene forma ni humana ni animal. Pero a Aarón se le ocurre decir que esos becerros son Jehová. Y además dice: mañana vamos a hacer fiesta para el Señor, para Jehová, para nuestro Dios, y luego nos vamos para la tierra prometida. Y entonces ahora sí aparecen las palabras: el pueblo se sentó a comer y a beber y a divertirse, a jugar. Ahora, ¿por qué Pablo está preocupado particularmente en se sentó a comer, a beber y a divertirse? ¿Está malo comer? ¿Está malo beber? ¿Está malo, es pecaminoso divertirse? ¿Por qué Pablo hace un énfasis en eso en el contexto de la idolatría? ¿Por qué Pablo viene a hablarnos de eso? Bueno, por lo que sucede en la historia. Dice que cuando Moisés bajó, continúa la historia, Dios le dijo a Moisés: Moisés, vaya para abajo porque esa gente ya me dejó. No han pasado, imagínense, no ha pasado mucho tiempo y ya lo dejaron a Dios. Moisés baja y Josué le dice: escucho ruido, parece que hay guerra, vamos que toca ir a pelear. Y Moisés le dice: eso no es ruido de guerra, esos son ruidos de cántico, ahí es fiesta, ahí es, mejor dicho, pachanga. Era lo que estaba pasando allá. Y utiliza
Moisés una palabra cuando llegó al pueblo, dice, y vio al pueblo desenfrenado. ¿Sabe esa palabra desenfrenado? Descontrolado. ¿Sabe esa palabra? En el idioma original está relacionada con la desnudez. Y hay algunas versiones que traducen que Moisés los vio desnudos. Ahora, ¿en qué sentido desnudos estaban? Puede que estaban en calzoncillos o completamente desnudos, no sabemos, pero lo cierto era que había un descontrol, desenfreno. Algunos estudiosos sostienen que lo que Moisés encontró cuando llegó allá fue una fiesta en donde probablemente habían orgías, un desorden. Pero todo comenzó con idolatría, con comer, con beber y con vamos a pasarla bueno. Y quién sabe qué pueda llegar a suceder. Ahora es muy llamativo entonces que Pablo utilice esa historia de Génesis capítulo 32, en su casa la puede leer, para hablarle ahora a los corintios. ¿Por qué Pablo les habla particularmente a los corintios de esa forma? Bueno, porque el contexto que estamos nosotros viendo de lo que pasa en la iglesia de Corinto es que los creyentes de Corinto se sientan a comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Algunos de ellos participan en rituales de adoración a ídolos en donde comen, beben y todo en nombre de su libertad. Ahora, fíjese lo que está pasando acá. La iglesia en Corinto, una iglesia como la nuestra, ha escuchado que son libres en Cristo. Como son libres en Cristo, ellos pueden disfrutar todo en la vida. Todo. Y empiezan por, vamos a comer carne. ¿Eso fue sacrificado a los ídolos? No importa. Y los que saben más, los que tienen un conocimiento teológico decían, un ídolo nada es en el mundo. Así que vamos con este pedazo de carne para adentro. Ese churrasco no lo voy a desperdiciar. Se lo comieron. Aunque eso podía traer tropiezo a otros hermanos. Mira la falta de amor, idolatría. ¿Quiénes estaban amando? Ellos a sí mismos, esclavos del vientre, y no les importaba si tenían que pasar por encima de otro hermano que podía tropezar porque estaban comiendo carne que había sido sacrificada a los ídolos. Idolatría. El amor al prójimo, olvídese, no existía ahí. Pero además había otros que participaban en rituales como tal de sacrificios a los ídolos, porque antiguamente, según parece, eso funcionaba de la siguiente manera: vamos a adorar al Dios, póngale el nombre que quiera, y entonces le cantaban una cosa, le ponían una velita, no sé qué, incienso, mataban un animal, le sacrificaban rociaban la sangre, etcétera, quemaban un pedacito de la carne y el resto vamos a comer para celebrar lo que le hemos hecho a nuestro Dios. Y entonces algunos creyentes, viendo que como un ídolo no es nada en el mundo, como no tienen ningún problema con una estatua, eso al fin y al cabo solo hay un Dios verdadero y se llama Jehová, se llama Jesús, este muñeco no importa, pues yo puedo comer y beber en esta reunión. Y es más, puedo divertirme. Si te das cuenta por qué Pablo utiliza esas palabras, el pueblo se sentó a comer, a beber y a divertirse, porque muy seguramente los corintios estaban comiendo, bebiendo y divirtiéndose en reuniones que eran para sacrificar adoración idólatra a ídolos. Pero además, ¿recuerdan que le dije a usted hace un rato que la idolatría generalmente termina siempre en inmoralidad sexual? Siempre llega allá. Pues en la iglesia de Corinto estaba pasando, porque ellos toleraban en la iglesia un señor que estuviera metido con la madrastra y no decían nada. ¿Por qué no decían nada? Porque la idolatría los estaba cegando, porque se estaban volviendo, y dice un salmo que los que adoran ídolos se vuelven como los ídolos. Los ídolos no tienen ojos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, y así son todos aquellos que los adoran. Eso dice la Biblia. Tremendo. Y entonces ellos estaban viendo el pecado, pero envanecidos, dice Pablo. Y además había creyentes en la iglesia de Corinto que creían que ir a prostitutas no tenía ningún problema. Ahora tú entiendes por qué Pablo les dice: el pueblo se sentó a comer, a beber y a disfrutar, y por eso murieron muchos. Porque el pecado de idolatría tiene consecuencias
terribles. Para Israel significó en ese momento de Moisés que 3.000 hombres murieron a espada. 3.000 en ese momento. Y en la iglesia de Corinto lo que está pasando es que ellos están colocándose en un riesgo terrible, tremendo, por su idolatría. La carta que nosotros estamos estudiando finalmente nos lleva a entender cómo esta iglesia está cayendo en un error de idolatría, no de un muñeco. Ellos no creen en muñecos. Ellos no adoran a Artemisa, a Diana de los Efesios. Ellos no la adoran, no. Ellos no tienen nada que ver con Zeus olímpico, ni con nada de esas cosas, ni con el César. No, pero ellos sí se han vuelto idólatras de sí mismos y están dispuestos a pasar por encima de otros con tal de satisfacer sus deseos. Por eso Pablo, la primera recomendación que les hace es, hombre, no sean idólatras. No sean idólatras. Y él les recuerda la historia de Israel, porque mire, tiene tantos paralelos con lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Tiene tantas similitudes con lo que está sucediendo acá. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los peligros de la idolatría? Pero finalmente Pablo no ha escogido esa historia por casualidad, sino porque hay evidentemente similitudes con lo que está pasando en la iglesia en Corinto. Hay cosas claras que están sucediendo ahí. La iglesia está dejando de ser vigilante, está perdiendo su disciplina, está perdiendo precisamente aquello que tenemos que hacer todos los cristianos, vigilar siempre nuestro corazón. ¿A qué le estoy dando mi amor? ¿Qué se está robando el lugar que le corresponde a Cristo? Hay una ilustración en las 4 leyes espirituales que es muy valiosa. En las 4 leyes espirituales se habla de un trono, es una sillita y unas lineecitas. Y dice que cuando fuimos creados, el orden natural o el orden divino implicaba que en el centro, en esa silla, en el trono estaba quien, Cristo. Y esa silla es nuestro corazón. El pecado sacó a Cristo de nuestro corazón y se entronó Él. En realidad fuimos nosotros los que nos colocamos ahí. Y al final termina, dice, pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él vuelve otra vez ¿a dónde? A tu corazón. Pero mientras estamos en esta tierra, los cristianos somos susceptibles de volver a bajar a Cristo de ese lugar. Empezamos bien caminando con el Señor, fuimos radicales, renunciamos a todo, pero paulatina, progresivamente, a medida que van pasando los años, que vamos conociendo, que nos acostumbramos vamos sacando de una manera que ni siquiera nos damos cuenta a Cristo del lugar que le corresponde. Y entonces ahora en el trono de nuestro corazón ya no está Cristo sino nosotros. Lo que pasa es que ahora ese que está ahí ya no es impío sino es cristiano, pero igual sigue siendo impío. Porque colocarte tú en el trono de tu corazón es renunciar a Cristo, es ser impío. Y entonces tú tienes que revisar tu corazón. Y una manera práctica de revisarlo es precisamente mirar, hombre, ¿qué estoy amando yo? Y te voy a dar aquí 3 ejemplos de lo que puede suceder. Yo ya he anticipado algunas cosas acá. Y es precisamente el riesgo de la condición de la condición en la cual nos encontramos, en el mundo en el cual tú y yo estamos. No estamos en la época de Pablo, no estamos en la época de Moisés, estamos aquí en el siglo XXI, Colombia, Bogotá, año 2025. Y estamos en un mundo que tiene adoración por ciertas cosas y tú tienes que cuidarte de eso. Y por ejemplo, hay una búsqueda impaciente por el bienestar. Esa palabra bienestar se ha convertido en algo fundamental para nosotros. ¿Y qué es bienestar? Es tener mi casa, tener mi carro, tener un buen trabajo, tener un buen sistema de salud, tener salud, poder viajar. Para nosotros eso se llama bienestar. Si nosotros miramos qué significa bienestar a lo largo de los años, vamos a darnos cuenta que eso cambia. Es más, en su misma vida bienestar tuvo que haber cambiado. Si usted piensa, cuando era niño, bienestar que era tener a su papá y a su mamá, poder comer todos los días y jugar, ya. Pero ahora que es grande, para usted el nivel de bienestar es muy diferente. Usted ya considera bienestar para mí implica esto, y generalmente está vinculado al dinero. Y entonces nosotros resultamos amando el bienestar
y nos convertimos en idólatras del bienestar que finalmente es para nosotros mismos, y usamos a Dios también para que Él haga nuestros sueños realidad. Ya no hablamos del sueño americano, sino del sueño cristiano. Y es, Dios nos cumple lo que queramos. Entonces nuestras oraciones se vuelven netamente dame, 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 dame. ¿Y qué pasa ahí cuando nosotros estamos en esa búsqueda impaciente por el bienestar propio? Bueno, cedemos al consumismo. Nos volvemos consumistas porque creemos que estar bien es consumir más, tener más cosas. Nos volvemos consumistas. Cedemos al deseo de comprar todo rápido y entonces no tenemos ningún problema en endeudarnos y pase lo que pase, porque la idea es tenerlo. Porque si lo tengo estoy bien. Si lo tengo voy a ser feliz. Vivimos en función de tener comodidades económicas y entonces entramos en los consecuentes rituales idólatras. ¿Cuáles son los rituales de este primer ídolo? Uno, nos volvemos esclavos del trabajo. Como yo tengo que tener comodidades, hay que trabajar. Pase lo que pase, yo tengo que trabajar, así sean 20 horas al día, que es harto. No importa. Desde que tenga comodidades. Usted escucha noticias por ahí que hay gente que tiene 2 trabajos y hasta 3 trabajos. Imagínense. ¿Y por qué hacen eso? Porque están buscando comodidades. Se hacen esclavos del trabajo. Pero también hay un endeudamiento desenfrenado. Esta es la cultura del crédito fácil. ¿Lo quieres? Obténlo. Crédito fácil, crédito fácil. Ahí le sale Codensa. Visa hace tus sueños realidad. Mastercard también. Bueno. Y entonces esa es la cultura en la que vivimos. ¿Por qué? Porque como somos idólatras, no nos interesa endeudarnos. Y es más, se piensa que el que presta plata, ay, nos está ayudando y nos está haciendo un favor. Cuando el libro de Proverbios dice que el que presta plata con interés es un esclavista. Pero como la cultura nos dice, ay, nos está ayudando. No, es buena gente. Y claro, ¿sí? ¿Te vas dando cuenta? Y finalmente empezamos a buscar lujos. ¿Eres tú de esos? ¿Eres tú de esos? Piensa. Ya no tienes muñecos, pero puedes estar buscando comodidad. Y entonces tienes a Dios solamente como alguien que te suple esas comodidades y necesidades, deseos y sueños que estás buscando. Examínate. El otro ejemplo que nos puede estar pasando hoy día es que precisamente vivimos en un mundo en que no puede pasar 10 minutos sin estar con una emoción. Hay una búsqueda por el placer y por la diversión. Este es un mundo en donde todo tiene que ser divertido, en donde siempre nos tienen que contar chistes, en donde todo tiene que ser agradable, en donde, ay, estar sentado tanto rato, ay, qué jartera, ir al colegio, ay, qué aburrido, pero cuando es divertido, todo tiene que ser súper divertido, porque si no, la vida como que es terrible y no se puede vivir. Vivir sin divertirse, no, mejor pegarse un tiro. Esa es una de las cosas que pasa en nuestro mundo, en nuestra época. Y entonces se busca el placer y el deleite como el fin último de la vida. Y entonces hay una insatisfacción constante. La gente siempre está aburrido. Ay, ¿qué hay para hacer? Ay, qué feo. Hoy otra vez lo mismo. Esa es una de las cosas que pasa. Otra cosa es que hay un amor exagerado por los placeres, sean del gusto, sean de la vista, sean de esos que producen emociones extremas. Hay un amor por esas cosas. Si se da cuenta que siempre hay la montaña rusa, esta sí es la más grande, y a los 2 años esta sí es que es la más, pero más grande, y a los otros 3 años, y esta sí es que, mejor dicho, siempre hay una más. Y es que cuando acabaremos de llegar a la más. Nunca, porque como estamos en una búsqueda no hay satisfacción. Y en esa búsqueda del placer, la sexualidad se ha convertido en fundamental para la identidad del individuo. Hoy las personas se definen es por su sexualidad, porque en este mundo el placer y el placer vinculado a la sexualidad se ha convertido en lo fundamental. ¿Y cuáles son los rituales de eso? Bueno,
Hay una cosificación de las relaciones y de las personas por causa de la sexualidad. Es decir, las relaciones y la sexualidad se volvieron medios para descubrir mi placer, no en cosas significativas en sí mismas. Y entonces el matrimonio ya no tiene un valor a menos de que tenga sexualidad. Y si no hay sexualidad, el matrimonio no sirve. ¿Para qué? Y eso mismo justifica la búsqueda de aventuras. Por eso es que usted hoy escucha que hay relaciones abiertas. Entonces estoy aquí, pero tenemos que ser abiertos. ¿Por qué? Porque es que hay que disfrutar la vida y pues uno con la monotonía de la misma pareja toda la vida. Entonces esas son las justificaciones que hoy dan. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda desenfrenada de placer. Siempre estamos en eso. Pero también hay un desenfreno por gustos tanto alimenticios como diversión exagerado. Lo que le mencionaba hace un rato. Cada vez hay más. Ahorita hay hasta comida que es bañada en oro. ¿Sí sabía usted? Que se le echan ahí que no sé qué, no sé cómo le echan el polvito de oro, el condimento de oro, la lámina de oro, pero usted puede comprar eso y comérselo. Lo divertido, aunque sea insulso, lo divertido, aunque sea inmoral, es lo chévere. Así sea una basura, es lo que vale la pena. Eso es lo que hay que tener. ¿Eres tú de esos? ¿Eres tú de los que en algún momento anda diciendo, ay, quejarte, ay, otra vez? Este mundo en que vivimos cada vez tiene más y más diversión. Siempre busca diversión. ¿Y tú no puedes estar un día sin divertirte? Un buen día aburrido a veces es bueno para crecer espiritualmente. No necesariamente es malo estar aburrido. Pero nos hemos vuelto esclavos de eso, porque amamos esas cosas. Y el tercer ejemplo tiene que ver con la individualidad frente a particularmente la rebeldía. Estamos en un mundo que es individualista en esencia. Y entonces las personas hoy valoran por sobre todo los derechos individuales por encima de los códigos sociales de convivencia. Hoy es más importante tu libre desarrollo de la personalidad que el bienestar común. Hoy es más importante eso. Hoy se aprecia más la opinión personal. Mi opinión es valiosa. Así vaya en contra de los demás, es valiosa. Así sea contraria o sea una completa locura, mi opinión es valiosa. Hoy estamos en un mundo que es así. Y entonces, por ejemplo, esto de X, antiguamente llamado el Twitter, lo que hace es que le da voz a todos, así digan unas barrabasadas, y todos supuestamente tienen derecho a hablar, así digan locuras. Antiguamente no era así, hoy día sí, porque eso se ha vuelto en un valor fundamental. ¿Y cuáles son los ritos que tenemos? Bueno, y entonces rendimos culto a la libertad personal. Yo soy libre, esta es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiera. Somos rebeldes, somos contradictores, aunque no haya razón para ser rebeldes ni razón para ser contradictores, lo somos. Porque sí, la autoridad no se respeta, tiene que ganarse el respeto. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Y todo eso es idolatría. ¿Eres tú así? ¿Eres tú así? Puedo dar muchos ejemplos más, pero solamente quiero que te fijes en que hay consecuencias a eso. Y probablemente la falta de crecimiento espiritual de la que adoleces se debe a que eres un idólatra. Y con razón no tienes dominio propio. Y con razón luchas con pensamientos inmorales, con conductas inmorales. Con razón. Claro. Si eres idólatra. Porque ya sabes que la idolatría comienza supuestamente teniendo un Dios, pero termina siempre en inmoralidad sexual. Allá termina. En mayor o menor grado, ahí está la raíz de muchos de nuestros males. Revísate, 3 ejemplos te di.
Eres una persona que está en la búsqueda de su bienestar como si fuera el fin último. Ahora, no estoy diciendo que ahora tenemos que vivir mal para, bueno, vivamos mal porque eso es como más santo. No, Dios no quiere que vivamos mal, tampoco. Pero eso nunca debe ser lo primero. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 7. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por... Él se encarga de todo lo demás. Pero busca primero el reino de Dios. O sea, ámalo primero a Él. A Él. No te afanes por el día de mañana. No se angustie por eso. Eso no debe ser lo primordial. ¿Andas afanado por esas cosas? ¿Eres uno de esos que es rebelde por naturaleza? ¿Que a todo le encuentras peros? ¿Que eres capaz de decirle al policía, ¿y usted quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer? El simple hecho de que es policía ya tiene toda la autoridad. Pero hoy día no. Hoy día no, se la gana. Si se la gana. Y si quiero no lo respeto y no pasa nada. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Y es un mundo idólatra. Y por eso tú ves cómo está la inmoralidad sexual en este mundo. Y las consecuencias para Israel fueron que murieron 3,000 hombres. El castigo, la ira de Dios. Pablo le advierte a los corintios: tengan cuidado con esto, corrijan. No nos dice qué pasó más, pero no nos interesa. Ahora nos interesa, eres tú. ¿Qué vas a hacer, hermano? No puedes ser idólatra. Que Dios guarde nuestros corazones, amén. Que siempre estemos amándolo primero a Él. Y cuando Él sea el centro de nuestra vida, vas a tener la fuerza y la motivación para luchar, para ser santo. Ahí sí vas a encontrar el poder y la fuerza para luchar con tu temperamento, con los malos pensamientos, con todo lo que te parece imposible. Vas a encontrar el poder. ¿Por qué? Porque tienes que amarlo primero a Él, más que cualquier otra cosa. Adóralo a Él. En lugar de adorar otras cosas o adorarte a ti mismo, adóralo a Él. Ámalo a Él. Y vas a ver los grandes beneficios que eso trae para nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender y ver primero una radiografía de nuestros corazones y de los riesgos que hay a nuestro alrededor. Te suplico, Padre Celestial, que hables a nuestros corazones para que no caigamos en idolatría por ignorancia. Guárdanos, por favor. Pero también ayúdanos, Señor, a entender qué cosas debemos corregir, en qué cosas debemos trabajar para amarte a ti, por sobre todo, rendir nuestro corazón a ti y no caer, Señor, en errores. Te lo suplicamos. Por favor, no queremos ser como esos israelitas que se inventaron dioses. No, queremos ser como tú, mi Señor Jesús. Que nuestra vida sea, como dice Romanos 12, una ofrenda, un sacrificio para Dios. Eso yo quiero, eso yo deseo, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial, por lo que nos has hablado esta noche. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro